Muy buenos días, tardes o noches a todo el mundo. Gracias por acompañarnos en esta nueva sesión del ciclo dedicado a entender o aproximarnos al arte japonés a través de su cinematografía, dentro de la 23ª edición de la Semana Cultural Japonesa. Hoy nos acercamos a una figura central en la historia cultural de Japón, Senno Rikyu, el gran maestro de la ceremonia del té, y lo hacemos de la mano de un cineasta profundamente ligado a las artes tradicionales, Hiroshi Teshigahara, uno de los máximos exponentes de la conocida Nouvelle Vague o Nueva Ola japonesa, que se dio entre finales de 1950 y mediados de 1960. La película que hoy nos compete es Rikyu y fue realizada en 1989. Su guión parte de la novela Hideyoshi to Rikyu de la escritora Nogami Yaeko. Desde el primer momento, el film nos traslada al Japón del siglo XVI, concretamente al período Momoyama, una época de grandes cambios, conflictos bélicos y también efervescencia artística. Es en este contexto donde Teshigahara nos presenta la figura de Senno Rikyu, un personaje clave para la cristalización de la ceremonia del té tal y como la conocemos hoy. Rikyu fue quien dio forma definitiva a esta práctica, no solo estableciendo cómo debía entenderse, cómo debía realizarse, sino también qué espíritu debía envolverla. Determinó las actividades que la componen, el protocolo, la forma de preparar el té, las normas estéticas de los utensilios y objetos empleados, y en definitiva lo que hizo fue codificar una forma de entender la ceremonia del té como práctica no solo filosófica, sino también estética, artística y social. Pero su influencia fue más allá. También definió cómo debía ser el espacio arquitectónico donde se desarrolla la ceremonia, la pequeña casa de té o chashitsu y su jardín o chaniwa, un jardín que evoca la naturaleza en su estado más espontáneo, un espacio íntimo y recogido, concebido como el lugar ideal para esta práctica tan delicada. Además, Senno Rikyu fue maestro del té de dos de los grandes líderes militares del momento, Oda Nobunaga y Toyotomi Hideyoshi, que fueron también sus mecenas. Este dato es fundamental porque la película, pese a lo que pueda sugerir su título, Rikyu, no se limita a hablarnos de la ceremonia del té. Nos habla también de las consecuencias de la guerra, de la tensión entre el poder y la espiritualidad. Y es aquí desde donde parte Teshigahara, quien nos plantea una especie de equilibrio, si es que se puede entender así. Eso sí, un equilibrio frágil, tenso, entre dos figuras contrapuestas, Rikyu y Hideyoshi. Por un lado, el maestro del té, figura de introspección, contención, pacifismo. Por otro, el líder militar, Toyotomi Hideyoshi, ambicioso, de modales toscos y con ansias de expansión. La película pone en escena esa lucha entre lo espiritual y lo bélico, entre el idealismo budista y el ansia de poder. Rikyu es una película casi contemplativa, que nos deja con sensaciones muy similares a las que podríamos tener precisamente al presenciar una ceremonia del té, pero a la vez es mucho más profunda, puesto que nos habla del conflicto moral del protagonista y de cómo éste elige actuar sabiendo cuáles van a ser las consecuencias de sus actos. En ese sentido, es una obra silenciosa, casi podríamos decir, pero intensa, que nos invita a pensar y a sentir por partes iguales. Teshigahara firma aquí una de sus películas más complejas y simbólicas, una cinta pausada, que se recrea en los gestos, en el tiempo necesario para realizar correctamente una ceremonia. De hecho, gran parte del metraje tiene lugar dentro de las 4 paredes de una estancia, y eso no es casual, porque así nosotros como espectadores fuera casi como si participásemos en esa ceremonia. Nos vemos envueltos en ese ritmo, en ese ambiente, casi podemos oler la esencia del té conforme vamos viendo la película. Nos vemos imbuidos en ese silencio, en esa cadencia. A lo largo de toda la película podemos apreciar cómo van entrelazándose las diferentes artes japonesas, desde la importancia del cuenco y sus acabados, a otras también relacionadas con el té. Una de las más destacadas es el ikebana, el arte del arreglo floral. No podemos olvidar que Teshigahara es un gran conocedor de esta disciplina, puesto que su padre fue fundador y maestro de la escuela Sogetsu de Ikebana, y él mismo dirigió en 1957 un documental dedicado a este arte.
No es solo una referencia, forma parte del alma de la película. Y hay más allá. A través de la pintura también se expresa esa sensibilidad estética que empapa la película. Durante la misma se presentan diferentes obras, algunas del pintor Hasegawa Tohaku, artista oficial de Toyotomi Hideyoshi y amigo personal de Rikyu. Una vez más, se trata de mostrar esos principios de simplicidad, armonía y suavidad que definen tanto la ceremonia del té como el ideal estético que Rikyu personificaba. La película transmite una esencia, una sensibilidad que acompañó a la ceremonia del té y lo hace con una elegancia y una contención que convierten el film en algo que va más allá de la narración, lo transforman en una experiencia estética y sensorial. Porque sí, el cine también es una vía para acceder a otras artes. Rikyu no se limita a mostrarnos el té, nos muestra la mirada de Senno Rikyu sobre esta ceremonia, sobre este arte. Nos insta a encontrar la belleza en lo mínimo, a valorar el tiempo, el silencio, el vacío. Espero que disfruten de la proyección y se dejen llevar por esa sensibilidad tan propia del ceremonial que hoy nos llega a través del cine de una manera tan poderosa como delicada. Muchísimas gracias.